fundó las Hijas de la Caridad, las Vicentinas, ¿verdad? Que hablan acerca precisamente de llevar el bien a los más necesitados. Bueno, vamos a empezar en la página número 4. Ya la semana pasada veíamos la importancia de la sabiduría en la Sagrada Escritura. ¿Quién es sabio? ¿Se acuerdan que decíamos que todos somos mensos? Porque el único inmenso es Dios, ¿verdad? Nosotros somos limitados, aunque esa palabra pues le hemos dado un sentido como grosero y pues, no lo usamos, pero la verdad, el único que es inmenso es Dios. Y hablábamos de que el sabio es aquel que sigue la voz de Dios dentro de su corazón, en sus conductas, en sus acciones, y que Dios habla a través de la razón, del entendimiento, pero sobre todo nos va a hablar a través de su palabra, que es lo que ustedes han estado estudiando durante todo ese tiempo, de diferentes maneras, en diferentes libros de la Biblia. Vamos a ver dentro de Sapienciales 1, que así se llama el curso, ¿verdad? Sapienciales 1. Vamos a ver los salmos. Y vamos a ver, antes de empezar con la materia, como hacer una pequeña trivia, así, quien quiera contestar, a ver qué tanto sabemos de los salmos. Por ejemplo, ¿cuántos salmos hay? 150 salmos. Muy bien. Por ejemplo, a ver, voy a decir algún salmo, a ver si ustedes saben identificar qué salmo es. Voy a decir alguna frase. Por ejemplo, Señor, dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Sí lo han escuchado, no? Se un canto, ¿no? Sí. De ahí salen los cantos, precisamente. ¿No se acuerdan? ¿No es el 105? No. Ese es el Salmo 8, ¿verdad? Es el Salmo 8, que es muy bonito porque habla de la grandeza del hombre frente a Dios. Dios su creador, el hombre su creación. Por ejemplo, el Salmo que dice: misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi pecado. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Saben qué salmo es? Por ejemplo, es el Salmo 50, que habla de eso. O por ejemplo, el que dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 23. Ese es el más conocido, Salmo 23. O hay un salmo que se utiliza mucho, sobre todo cuando la gente tiene miedo y antes de dormir, gente lo reza. 91. El Salmo 91, ¿verdad? Bajo el amparo del Altísimo no tengo miedo, bajo la sombra del Señor nada me puede faltar, nada me puede hacer daño, etc. ¿Ok? Bueno, los salmos vamos a ver ahorita más adelante que tienen diferente propósito. Todos los salmos fueron escritos en diferente ambiente, por diferentes manos y ante diferentes circunstancias. Vamos a ver ahorita en qué consiste cada uno de ellos. Primero vamos a saber que el libro de los salmos se le conoce como el Salterio. ¿Sí? Salterio. Nosotros en la liturgia, la oración, digamos, oficial de la Iglesia Católica en todo el mundo, el Salterio lo dividimos en 4 semanas, nosotros católicos. Porque la Iglesia en la oración oficial alaba a Dios durante todas las horas con los salmos. ¿Sí? Entonces, otra vez ya se los había como mencionado, las horas canónicas. Por ejemplo, se alaba al Señor, vamos a poner así como una montañita, y un solecito. ¿Sí? En la mañana, con el rezo de laudes. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha rezado laudes? Sí. Semana Santa. Ajá, pues en Semana Santa es muy común que en las parroquias lo hagamos, ¿verdad? Pero
laudes se rezan todos los días. Todos los días. Los sacerdotes tenemos que rezarlas, los religiosos y todas las personas que quieran lo pueden hacer. Hoy tenemos la facilidad de que pueden meterse a YouTube, laudes del día de hoy, y ya se las están diciendo, dirigiendo, ya nomás ustedes se van uniendo a la oración de la iglesia. Siempre, bueno, las laudes, la oración de las laudes es considerada una hora mayor, ¿sí? Entonces, como hora mayor, siempre va a tener 3 salmos. Se rezan 3 salmos. Consiste en más cosas, ¿no? Bueno, uno que se le llama invitatorio. ¿Cómo? Invitatorio, o sea, que te invita a la oración, se reza junto con las laudes. Ese salmo siempre está al inicio de las laudes, se reza el invitatorio. Y casi siempre es el salmo 94, casi siempre. Puede ser el 99, o puede ser el 23, o puede ser el 66. Ahí te va diciendo la liturgia. Te va diciendo qué salmo es el invitatorio, pero casi siempre es el 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. De hecho, no sé si alguien pertenezca a la adoración nocturna. En la adoración nocturna, cuando se reza el oficio, se reza el Salmo 94 como invitatorio. Y es un salmo muy bonito, ¿no? Incluso en la adoración nocturna se hincan cuando dicen: postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro. No endurezcáis el corazón como en Masada, ¿verdad? Todo eso que dice. Bueno, las laudes. Después de las laudes, otra hora importante, vamos a ponerla así. No sé cómo dibujarlo. Vamos a poner un relojito. A las 9 de la mañana, más o menos, es la tercia. La hora de la tercia. También ahí se dicen 3 salmos. Ahí no hay invitatorio, más que los 3 salmos, un himno, 3 salmos y ya. Son horas pequeñitas. En las laudes es el invitatorio, un himno, sus 3 salmos, una lectura breve, un responsorio breve, cántico evangélico, unas preces y una oración final. Es un poquito más extensa. Las horas menores, que son la tercia, más o menos a las 9 de la mañana, son solamente 3 salmos. Otra hora menor, que es a las 12 del mediodía, es la sexta, y también son 3 salmos. Y luego a las 3 de la tarde, la nona, que también son 3 salmos. Y al atardecer, bueno, así, más o menos después de las 6 en adelante, son las vísperas. Igual 3 salmos. Lo que son laudes y lo que son vísperas son horas mayores, son más extensas. Y en la noche, ¿sí? Ya en la noche, no sé, a partir de las 10 en adelante más o menos, o a la hora que te vayas a acostar, a dormir, son las completas. Y las completas pueden tener 1 o 2 salmos. Depende, ahí usamos cortitos, cuando son cortitos ponen 2, cuando son más larguitos nada más es 1 o 2 salmos. Y otra hora que no tiene, digamos, una hora cronológica es el oficio de lectura. Mande. Oficio de lectura, que son 3 salmos también. Y con eso se reza todo el día, ¿sí? Desde que amanece hasta que anochece. Entonces, ¿la última sí, qué fue? el oficio de lectura. Y el oficio de lectura no tiene hora, se puede rezar para que se tenga oportunidad de hacerlo. No hay así como una hora específica. Eso era lo que antes se conocía como las maitines. Y las maitines se tenían que rezar de 3 de la mañana a 5 de la mañana. Antes de las 5 de la mañana se tenían que rezar. Entonces, todavía hay monjes que se levantan a esa hora a rezar. A las 3 de la mañana apenas están agarrando el sueño, ahí van todos lampareados a rezar maitines. Ya vamos a dormir otro ratito para levantarnos y rezar laudes. Y así es, ¿no?
Durante todo el día se está alabando a Dios. ¿Con qué? Con los salmos. Al libro de los salmos se le conoce como el Salterio y nosotros lo dividimos en 4 semanas. Si ustedes, no sé si alguien tenga la liturgia de las horas, pero en la liturgia de las horas aparece semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. O lunes de la primera semana, martes de la segunda semana, jueves de la cuarta semana. Son 4 semanas. Que más o menos en un mes leemos todos los salmos, por así decirlo. Todos los salmos se leen en un mes para alabar a Dios durante las 4 semanas. No, te lo paso ahorita. Si nosotros vamos a la página 4, así empieza la lectura. Dice, el Salterio, lo que les acabo de mencionar, o el libro de los Salmos, es el primer libro de las escrituras llamadas los Ketubim. ¿Se acuerdan que la Tanaj, que es la Biblia hebrea, se divide en 3 partes? A ver, ¿cuáles son las 3 partes de la Tanaj? La primera, son los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco para nosotros, pero para los hebreos se les llama Torah, que significa la ley, ¿verdad? Entonces es la Torah. Y luego la otra parte que son los profetas, y pues sí, todos los profetas se les llama Nevi'im, ¿se acuerdan? Nevi'im, ¿verdad? Nevi'im. Y los demás escritos que no entran ni en la Torah ni en los profetas se les llama Ketubim, que son los escritos sapienciales. Entonces acuérdense, la palabra Tanaj quiere decir eso, Ta, Torah, Na, Nevi'im y Ketubim. ¿Sale? Entonces, los salmos son el primer libro, el Salterio de los salmos, es el primer libro de los libros llamados Ketubim, ¿sí? Que son los libros sapienciales. Por eso aparece ahí, Ketubim. Es decir, la tercera sección de la actual Biblia hebrea impresa. ¿Cómo se llama la Biblia impresa de los hebreos? Dijimos Tanaj, ¿se acuerdan? La Tanaj. Ellos no la conocen como Biblia, sino como la Tanaj. Y luego dice después, en esta sección de la Biblia, en la Biblia hebrea o la Tanaj, el orden canónico de los libros ha variado sustancialmente. Mientras que en las 2 primeras secciones, la ley y los profetas, los libros han estado casi siempre en el mismo orden, no han variado. Por ejemplo, la Torah no cambia, no le cambian el orden de los libros. ¿Cuáles son los libros de la Torah? A ver, acuérdense cuáles son los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Así van a estar siempre los libros de la Torah, no varían su orden ni su contenido, siempre son así, ¿verdad? Por eso siempre nos los tenemos que aprender en orden. Toda la vida lleva un orden. Es como la gente que dice, padre, yo sí me sé los mandamientos, pero me los sé salteaditos. No, tienen que ser en el orden que van, en el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Todo lleva un orden. Hombre, si te lo sabes, pues nomás apréndetelos en orden y ya. O sea, hay que darle pues, a las cosas pues, un orden. Dice después, los libros, San Jerónimo encabeza las escrituras con los salmos. Ahí van varias versiones. Por ejemplo, para nosotros católicos, acuérdense que digamos, hay varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan una que se llama Septuaginta? ¿Sí? Hay una que se llama Septuaginta. O también llamada la Biblia de los 70. ¿Sí? ¿Esa Biblia en qué consiste? La Biblia de los 70 fueron, bueno, en realidad fueron 72. Fueron 72 rabinos que se les convocó a que hicieran una traducción de la lengua original, que era el hebreo, al griego, que en ese tiempo se hablaba en todo el mundo conocido. Entonces, como mucha gente ya no hablaba hebreo, sobre todo la gente de la diáspora, es decir, la gente que vivía fuera de Jerusalén o de la Tierra Santa, muchos hablaban ya el griego como lengua principal. Entonces dijeron, hay que traducir la Tanaj, la Biblia, para que nuestra gente, las personas que viven fuera de nuestro territorio, puedan leer la palabra de Dios. Entonces, encerraron a 72 rabinos, ahí como no es un tipo monasterio, por así decirlo, a que escribieran la traducción por separado. Y
es algo milagroso que los 72 tradujeron exactamente igual la Sagrada Escritura. Es algo maravilloso, es algo prodigioso, o sea, porque alguien se puede haber equivocado una palabra, ¿no? Haber traducido de manera distinta, y los 72, o llamados los 70, porque es como más fácil decir Septuaginta que Septuaginta deutero, ¿sabe qué? Entonces los Septuaginta, o sea, los 70, fueron exactamente igual en la traducción. Entonces, esta fue una Biblia, o es una Biblia muy importante, porque nos da a entender, no nomás el lenguaje hebreo, sino que en el griego es más fácil comprender algunos términos que para alguien que no sabía hablar hebreo no podían haber comprendido. Esa es una versión importante de la Biblia. Otra versión importante de la Biblia es la llamada Vulgata. Y la Vulgata, ¿qué significa vulgar? Viene de vulgar, la palabra vulgata viene de vulgar. ¿Qué significa? Porque también es una palabra que a nosotros nos habla como de algo corriente, ¿no? Ay, no seas vulgar, grosero. No, la palabra vulgar significa del pueblo, ¿sí? Del pueblo, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando San Jerónimo vivió, las personas, muchas ya no hablaban ni siquiera griego, porque el imperio griego fue conquistado por los romanos. Entonces, los romanos, ¿qué lenguaje traían? El latín, ¿verdad? Latín. Entonces, San Jerónimo tradujo la Biblia de los 70 a el latín. Y por eso se le llamó Vulgata, porque era una Biblia que todo el pueblo podía leer en su tiempo. ¿Sí? Permiso para Adelante. ¿Sí? Vulgata. Entonces, esta fue de San Jerónimo. ¿Alguien sabe cuándo celebramos a San Jerónimo? El 30 de septiembre. El 30 de septiembre, por eso septiembre es el mes de la Biblia. Ya casi celebrábamos en octubre, así es que octubre hubiera sido el mes de la Biblia, pero como fue el 30 de septiembre, septiembre es el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo, que su traducción fue muy buena en ese tiempo para que las personas pudieran acercarse a Dios. Ya después de la Biblia de la Vulgata de San Jerónimo, empezaron a haber traducciones a la lengua vernácula, ¿verdad? O sea, ¿qué es la lengua vernácula? La lengua de cada pueblo. Porque resulta de que después el mundo se expandió tanto, el latín dejó de ser tan importante y empezaron a emerger lenguas modernas, que el inglés, que el español, que el italiano. Entonces ya después empezaron a hacer traducciones a cada lengua. Pero anteriormente no era así. Los únicos que podían leer la Biblia anteriormente solamente eran los que sabían latín. Por eso se decía que los sacerdotes eran de los pocos que podían leer la Biblia. También los médicos, porque anteriormente las clases se daban en latín. En la facultad de medicina era en latín, la facultad de derecho era en latín. Entonces todos hacían latín. Entonces la Biblia en latín, pues alguien que sabía latín la podía leer. La mayoría de las personas que no sabían latín, pues no podían entender. Por eso cuando la gente iba a misa, el sacerdote daba la misa en latín y la gente ni entendía. Nada más iban por devoción, pero no entendía nada. El padre, nomás cuando decía per Christum nominum nostrum, amén, lo decía, ¿verdad? Pero de ahí más. Por eso la campanita era para que, ¡ay, la consagración! Sin cambio. Pero era muy popular que la gente rezara sus novenas, su rosario, ¿verdad? O sea, en su mundo, ¿no? Gracias al Concilio Vaticano II se dijo, bueno, que cada pueblo tenga la misa en su lengua original para que se acerquen al misterio. Es uno de los grandes cambios, la reforma litúrgica de allá de 1965 más o menos, ¿verdad? Cuando empezó el cambio a que la misa se dijera en español en nuestro caso. Bueno, estas dos versiones de la Biblia para nosotros los católicos son muy importantes. Para los judíos no, porque los judíos simplemente tienen su Biblia original, como siempre ha sido, la Tanaj. El judío pues nomás va a decir, pues yo no creo en San Jerónimo, y nos quedamos con la Tanaj. Esa es la Biblia hebrea, o la Biblia inglesa. Y aquí en la Biblia de los 70, por ejemplo, dice, la versión de los 70 coloca los salmos como el primero entre los libros sapienciales, es decir, empezaba con los salmos igual que la Biblia hebrea, ¿verdad? Tanaj.
Estos últimos libros en el Códice Alejandrino pertenecen a la tercera sección y siguen a los profetas. La Vulgata Clementina tiene los salmos y los libros sapienciales en la segunda sección, después de Job. Van variando ahí como que el acomodo de los libros. Bueno, este artículo tratará sobre el nombre de los salmos, su contenido, los autores, su canonicidad. ¿Qué significa canonicidad? Que es oficial, ¿verdad? Que son inspirados por el Espíritu Santo, el canon bíblico. Texto, versiones, forma poética, belleza, valor teológico y uso litúrgico, perdón. Bueno, esto es como la introducción de lo que vamos a ver. Página número 5. Primero, nombres. ¿Alguien que me ayuda a empezar a leer la primera parte de la página 5? ¿Qué dice? El libro de los Salmos tiene varios nombres en los textos hebreos, en los 70 y en la Vulgata. Ajá. El nombre hebreo es. Ahí va. Entonces acordémonos. La Biblia, acuérdense, la Tanakh, son 3 versiones. Tanakh, que es totalmente hebreo. Los 70, que es en idioma griego. Y la Vulgata, que es en idioma latino. Y cada una le va a dar pues diferente nombre al libro de los Salmos. Vamos a ver primero. El nombre hebreo es el siguiente. Voy a escribir como se escribe en hebreo. Esto es como una T. Así. T. Te, ki, li, te, ki, li, Escribe de acá para acá. te, ki, lin. Se escribe al revés, de como nosotros, de derecha a izquierda. Sí. Esta letra es una T, ¿sí? Esta es una H. Esta es una L y esta es una M. Entonces, si lo ponemos en castellano con palabras que podamos leer, acuérdense, se escribe en hebreo de derecha a izquierda, en español de la T, esta es una E, T, I, li, antes T, I, li. Todo eso vamos a poner en el cuadrito. En el primero es 1, el primer cuadrito solamente es este, y el segundo cuadrito es este. ¿Sí? Es que dice, sus cuadritos dice, el nombre hebreo es, y lo tenemos que poner pues en hebreo, ¿no? Así se escribe. ¿Sabrá Dios qué significa? ¿Qué significa? Alabar. ¿No significa alabar? Dice o, ya le ponen bien en español. Sí, son algo muy raras, ¿verdad? Padre, Sí. el último símbolo, ¿es un cuadrito o es con el piquito hacia abajo? Con el piquito abajito. Gracias. Sí. Es como una banderita. Sí. Entonces aquí abajo, tefilín. Ajá, tefilín. Se escribe así, pero para nosotros lo escribimos así para poderlo leer, ¿verdad? Tefilín. ¿Qué significa esto? Alabar o alabanzas. La palabra correcta es alabanzas. Vamos a ponerle así, alabanzas. Por ejemplo, creo que una vez ya les había dicho esto. La terminación en significa Dios. Por ejemplo, Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién? ¿Cómo? Sí, como Dios. Gamaliel. Él, termina en él. Recompensa de Dios. ¿Verdad? Gabriel. Mensajero de Dios. Rafael. Medicina de Dios. No, pues ahí me va a dejar involucrada con tantas cosas. No, es que nomás lo que quiero que sepan es que él, o sea,
significa Dios. Pero a Dios no se le dice Él. A Dios, ¿cómo se le dice? Cuando hablamos de Dios, los judíos le dicen de diferentes maneras, ¿no? Yahvé es la palabra correcta para decirle Dios, pero nadie le llamaba así por mucho respeto que le tenían al Señor. Entonces no le podía llamar Yahvé, eso es como igualarse. A ver, tú, jamás. Entonces el judío le quería decir Él, pero decirle Él era como muy seco. Entonces tuvieron que ponerle la palabra Elohim. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Y Elohim, ¿en qué termina? ¿Cómo termina la palabra? In. ¿Y cómo termina aquí? In. Es el plural masculino. ¿Sí? Entonces Elohim significa dioses. Entonces a Dios no se le dice Dios, se le dice dioses. ¿Pero por qué dioses? Porque para el judío Él es el Dios de los dioses, de todos los de la tierra. Que los persas tienen su Dios, el de nosotros es el Dios de ese Dios. Que no ni los conocían, pero bueno, que los mexicas tienen a Tlaloc, pues Dios es el Dios de su Dios. Entonces, también. Ajá. Sí. Entonces es tan importante esto, porque para el judío hablar de Dios es hablar de superioridad, incluso con aquellos que se consideraban dioses. Por eso a Dios se le dice: tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? O sea, se le llama así. La palabra in significa plural de una palabra. Si la palabra es Él, Elohim significa Dios, dioses. Entonces la palabra Tehilim significa alabanzas en plural. No es alabanza, es alabanzas. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada más y nada menos de ¿cuántas alabanzas? 150. Ahí está. ¿Ya entendieron por qué Telehim y no Teleja? ¿Verdad? No Telehim. ¿Sí? Y es bien curioso porque en hebreo, para nosotros alabanza, ¿qué género tiene? ¿Masculino o femenino? Femenino. Y sin embargo, la palabra Telehim es masculina. Es bien curioso, ¿no? Y luego, por ejemplo, a Dios se le dice, por ejemplo, Abba, se le dice papá, ¿no? Dice, nadie puede llamar a Dios Abba si Dios no se lo ha concedido, ¿no? Dice Jesús. Y Abba significa papá. Pero, ¿qué? ¿Papá para nosotros es masculino o femenino? Y sin embargo, para un hebreo, la palabra Abba es femenina. O sea que Dios es Abba, es padre, pero con ternura de madre. O sea, es algo muy bonito. Por eso cuando se enternecen los judíos y le llaman, o sea, era increíble que Jesús les vino a decir, es que Elohim, el que ustedes conocen como Elohim, no nomás es Elohim, también es Abba. Entonces dicen, Abba, o sea, es padre, pero con ternura de madre. Qué bonito, o sea, es un Dios misericordioso. No es el Dios lejano que yo veía como el justiciero, como el que me iba a jalar las greñas y me portaba mal, sino que es un Dios que me ama, que me recibe, como mi madre lo hace. Entonces, para nosotros es incómodo. Sí, Dios es Padre y ya, pero si nos metemos a los zapatos del judío, llamar a Dios Padre era una revolución tremenda en su corazón. O sea, es un Abba, no nomás es un papá, es Abba. Dios, con toda la ternura que implica, ¿no? Entonces, por eso las palabras son tan importantes en el hebreo, porque tienen un trasfondo que nosotros a lo mejor dejamos o perdemos. Por eso las traducciones siempre van debilitando el mensaje, ¿verdad? El mensaje principal, qué bonito sería, imagínense que pudiéramos estudiar hebreo. Qué bonito sería que leyéramos la Biblia como se escribió y nos diéramos cuenta de la riqueza. Pero háganse cuenta que la Biblia que tenemos es como semidescremada, deslactosada. Y aún así nos nutre, Ahora imagínense si tuviéramos recién salida la lechita salada. No, hombre, las natas, ¿no? Pero bueno. Ahí vamos pues entonces, ¿verdad? Alabanza, eso significa Telehim. El Salmo, y luego dice, solamente el Salmo, y tenemos dos numeraciones que ahorita vamos a ver por qué. Los salmos casi siempre tienen dos numeraciones, una en paréntesis
y una fuera del paréntesis. Por ejemplo, dice allí, el Salmo 145, o entre paréntesis 144, indica o es titulado alabanza. A ver, vamos a buscar en su Biblia el Salmo 145, entre paréntesis 144. ¿Cómo lo titula la Biblia que ustedes tienen? A todas sus obras alcanza su ternura. ¿Sí? Alabanza al Rey Yahvé. Ajá, alabanza al Rey Yahvé. Muy bien. 144. Ajá. 145. 145 y entre paréntesis 144. A todas sus obras alcanza su ternura. Ajá, a todas sus obras alcanza su ternura, o alabanza al Rey. Alabanza al Rey Yahvé. Al Rey Yahvé. Ajá. ¿Por qué Y tiene podríamos números? decir, Padre, ¿por qué tiene dos números? ahorita les vamos a explicar eso más adelante, miren, porque hubo varias divisiones, fragmentaciones, que después se empalmaron unos y luego otros quedaron descubiertos, y hay dos numeraciones, la masorética y otra que por ahí vamos a ver. Por eso está así. No lo podemos quitar porque son como dos versiones importantes de la Biblia y por eso la Biblia lo pone así. Uno y entre paréntesis otro. Y no todos los salmos, si ustedes se fijan por ejemplo en el Salmo 2 o en el Salmo 3, en el Salmo 8, solamente dice Salmo 8 y ya. Pero Por el los que toman en últimos. cuenta es el primero. Cuando dicen un número hay que buscar el primero. Sí, buscamos nosotros el primero. Y la palabra alabanza o el título de alabanza que viene allí, que dice alabanza al Rey Yahvé, es un sinónimo de otra palabra hebrea que se llama halel. Ahí viene la palabra halel. ¿Cuáles son los salmos halel? ¿O por qué se les llaman así? Los judíos en su liturgia tenían ciertos salmos que tenían una connotación especial para alabar a Dios. De hecho, durante la cena de Pascua se hacían los salmos halel. ¿Cuáles son esos salmos? Para alabar a Dios. ¿Por qué se alababa a Dios durante la cena de Pascua? No sé si alguna vez hayan tenido una Pascua judía. No. Yo tampoco, pero qué bonito sería. A ver, vamos a organizar. Y en la Pascua judía, uno de los momentos principales es los halel. Entonces los halel son los salmos que se le rezan a Dios o se le cantan más bien a Dios como de alabarlo porque ha tenido piedad del pueblo que en su momento fue rescatado de las manos del faraón. ¿Se acuerdan que siempre en la noche de la Pascua el Benjamín de la casa o el pequeñito de la casa le decía, papá, ¿y qué estamos celebrando en esta noche? Y el papá tenía que decir, hace muchos años nuestros antepasados fueron esclavos en las tierras de Egipto, pero Dios tuvo misericordia porque mandó a Moisés a hablar con el faraón, y el faraón endureció su corazón mandándole tantas plagas, y bla, bla, bla. Y como antes no había televisión, ni había celulares, ni había internet, entonces todas las tradiciones se pasaban de boca en boca, de los más grandes a los más chicos. Entonces era una historia que ya se la sabían. Así como muchos de ustedes cuando van a misa y el padre está diciendo el hijo pródigo y ustedes también están así repitiendo lo del hijo pródigo que ya se lo saben de memoria y los hagan de cuenta que sí, porque se decían las... Y el halel o los halel son los salmos que de alguna manera especial denotan esta alabanza. Y los judíos los dividían como en 4 grupos y ahí vienen los grupos de los halel. ¿Cuáles son los salmos halel? Son rangos, ¿Son qué? Rangos. Es decir, el primer grupo de los halel, vamos a ponerlo así, es del Salmo 104 al 107. ¿Cuántos salmos son? 104, 105, 106, 107. Son 4 en el primer rango de salmos. Y luego el segundo, digamos, el rango de salmos halel son del 111
al 117. Y luego el tercero es el 135 y el 136. Y los últimos Jalel, que es el cuarto grupo, son del 146 al 150. A ver, vamos a poner nomás, vamos a leer el título de alguno de ellos. Por ejemplo, el Salmo 105. ¿Cómo se titula el Salmo 105? Acuérdense que ahorita estamos viendo el numerito que está fuera del paréntesis. Salmo 105. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Ajá. Y por ejemplo, vamos a empezar a leer el versículo 1 que dice: Den gracias al Señor, invoquen su nombre, publiquen entre los pueblos sus proezas. Ok, bueno, seguramente hablará más adelante de toda la alabanza que se le da a Dios, su Salmo de Jalel. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 117. El que está por afuera, el 117 que está fuera del paréntesis. Invitación a la alabanza. Invitación a la alabanza. Ahí está, Jalel. ¿Y cómo empieza? Aleluya, alabad a Yahvé todas las naciones, ensalzad los pueblos todos, pues sólido es su amor hacia nosotros. La lealtad de Yahvé dura para siempre. Ajá. Palabra de Dios. Muy bien, alabamos. Y aquí dice, por ejemplo, también, ¿verdad? Alaben al Señor todas las naciones. Invitación a la alabanza. Es un jalel, ¿verdad? La alabanza, el júbilo. Y una palabra que va a ser clave en los salmos de alabanza es aleluya. ¿Verdad? Aleluya. O sea, alabar a Dios, ¿verdad? Y hasta nosotros lo usamos en misa. Aleluya. ¿Cuándo es cuando se suprime el aleluya para nosotros? Semana Santa. Antes de Semana Santa, toda la Cuaresma. Cuaresma. Y cantamos en honor y gloria. ¿Y por qué no cantamos aleluya en Cuaresma? Es un tiempo de Porque estamos en duelo. Porque estamos, bueno, más que en duelo, estamos como en una preparación. No, hagan de cuenta como que nos estamos aguantando de gritar con todo el júbilo aleluya. Es así como que, ay, quiero, porque a mí me pasa, estoy en misa y quiero cantar aleluya y siempre sale el, oh, no, ¿verdad? Pero llega la Pascua y es un júbilo, ¿no? Llega la Pascua y hasta el aleluya lo ponen en un salmo, que son 3 aleluyas, ¿no? Dicen de la estrofa y luego el aleluya. Y luego otra estrofa del aleluya, otra estrofa del aleluya, para que sientas ese gozo de alabar a Dios después de un tiempo que no lo alabamos con el aleluya. O sea, la iglesia calla. Y no nomás el aleluya, aquí está otro himno importante, el gloria. No se siente bien feo, ¿no? Así porque uno dice, ay, pues ahora no, dije, o sea, pues uno ya siente como los himnos como son para eso, para alabar a Dios. El gloria es un himno de alabanza, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. Y más cuando lo escuchamos como lo cantaban antes, por ejemplo, en latín, eran unos glorias que duraban hasta 10, 15 minutos, unas voces y todo. Es un canto que te eleva y dices, es una aleluya, qué bonito. Y es un gloria, pero la iglesia calla para dar espacio a la reflexión y decir, caray, ahorita no estamos alabando, estamos en preparación, pero cuando llegue la hora vamos a gritar con todo el público, hasta ponen todas las campanas, ¿no? Y hay para que hasta queman cohetes en el gloria y todo, y sale resucitado, y es una fiesta, y las banderas, ay, a veces hasta distraen más, ¿verdad? Por andar acá, el puro coro está ya bien cansado, ¿verdad? Gloria a Dios, y la gente nomás, la soga, la soga del resucitado. ¿Sí o no pasa? Bueno, y luego viene después, inciso B, a ver abajo, ¿cuáles son los jaleos? Inciso B, abajo. Los manuscritos de los salmos en los 70, acuérdense, los 70 es la Biblia de la Septuaginta que les conté. En los 70 se dicen de la siguiente manera. ¿En qué idioma está escrito los 70 dijimos? Entonces, ahora vamos a quitar el hebreo y vamos a ponerlos en griego. En griego se dice así. Está más entendible. Así es entendible. La primera parece un tenedor. No, pero ese la psique. ¡Exacto! Esa letra se llama psi. Por eso la psique la ponen así, porque psi
Así se llama la letra. Entonces, psicología viene de ahí. Psique significa mente. Y se escribe así. Psique se escribe así, ¿no? Exactamente. Entonces, es una letra bien rara, ¿no? Porque nosotros, o sea, lo utilizamos por el griego, ¿no? Psicología, ¿no? Seudónimo, ¿verdad? Pero pues, son dos letras, para nosotros también es una sola. Entonces, eso significa, o se escribe así. Esta es una P y una S, como psicología. A, L, M, O, I. Salmoy. Está más fácil de griego, ¿sí o no? La última sí se llama. Salmoy. Aquí le ponen una semicolon. Al. Salmoy, no salmón, ¿eh? Salmoy. ¿La última es una Z o una I? Esta es una I. Bueno, esta se escribe un poquito más cotidianita. Se llama iota. Iota. Es una I, pues. Salmoy. En el primer cuadro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa salmoy? Esa palabra para los griegos significaba el sonido de las cuerdas de los instrumentos. ¿Sí? Porque los salmos tienen la connotación de que están hechos para ser cantados. Entonces los salmos se cantaban al son de la cítara, al son del arpa, al son de, bueno, no había guitarrón, no sé, un guitarrón, pues no, pero instrumentos antiguos, ¿no? Entonces la palabra salmo daba a entender eso, como los sonidos que nacen de los instrumentos. Y precisamente tiene la letra Ps, porque era como el alma, porque psique también significa como alma. Entonces era como el sonido, o el alma del sonido, algo así, no sé cómo explicarlo, como el alma del sonido que nace de los instrumentos que alaban a Dios. Y por eso significa eso. Qué bonito nombre, fíjense. Salmoy. Podríamos decirlo así. Significa un poema de forma afinada y mesurada. Si le podríamos poner como algo poético, sería como afinación. Como les digo, como ese sonido que nace de las cuerdas de la cítara, del laude, del laúd, era como una super guitarrita donde se cantaban los salmos, ¿no? Y siempre, digamos, era un poema con una estructura definida para ser cantado con un acompañamiento de instrumentos de cuerda. Y por último, abajo dice, el texto del Nuevo Testamento utiliza el nombre salmoy y por eso le llamamos salmos. Eso significa salmo, viene del griego salmoy, que son ese sonido, ¿no? Simplemente esta palabra pasó a latín, salmos, salmoy, ese es el singular, ese es el plural, y en español pues pasó así, salmo o salmos. Esa es la palabra para nosotros y eso significa. Bueno, tarea. Ya empezamos. Página número 6, está bien sencillita. Dice, ahí dice muy bien que dice, busca estas citas bíblicas y escríbelas en el recuadro. Es nada más eso. Lucas y Hechos. Buscarla y ponerla allí. Ya está. Ahí está, con eso pues hagan de cero. Sí. De los reclamos escribimos en el primero en griego. El primero